Muy buenas tardes, hermanos y hermanas y amigos que también puedan en este tiempo estarse conectando en este estudio bíblico de este día miércoles 18 de mayo ya. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Amados hermanos y amigos. Bueno, en este día vamos a ver el capítulo 5 de Juan, donde vamos a ver cómo empieza la persecución de Jesús para matarlo. ¿Qué fue lo que desencadenó ese deseo de los judíos de matar a otros judíos, de matar al Salvador, de matar al Mesías? ¿Qué fue? No te olvides que puedes escribir preguntas, que puedes saludarnos, que nos puedes visitar también en el culto, si no tienes congregación, si no conoces todavía a Jesús. Puedes conocer a Jesús a través de estas redes sociales y también después visitarnos en el lugar que nos estamos congregando en este tiempo, que es muy especial, un tipo de pandemia. Anda abrigadito porque hace frío, aunque igual vamos a tener calefacción, pero anda abrigadito porque hace bastante frío. Pero cuando uno quiere amar a Dios, cuando uno quiere servir al Señor, cuando quiere cantar salmos a su nombre, no importa el frío, no importa el calor, y nos congregamos igual como dice la palabra. Así que te invito a que podamos introducirnos, hermano, hermana, amigo, en este capítulo 5 del libro de Juan, donde vamos a ver desde del versículo 1 al 29. Que Dios te bendiga mucho, así que prepara tu apunte, tu Biblia, tu cuaderno y vamos a proceder a compartir la diapositiva. Amén, hermanos, amén, amén. Ahí vamos. Bueno, aquí estamos en el capítulo 5 de el Evangelio de Juan. Y dice así, 5.1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Bueno, antes de comenzar quiero ver ahí el título, como dice, comienzo de la oposición, así como general, porque en realidad siempre hubo un espíritu de oposición, porque el diablo sabía que Jesús, el Mesías, traía el mensaje de salvación. Pero aquí está cierto, Jesús siendo valiente, siguiendo adelante con el Evangelio, y él se encuentra yendo a Jerusalén, dice, donde se produce la sanidad del paralítico de Betesda, que esto está en la porción de Juan 5 del 1 al 18, y después vamos a seguir hasta el 29, donde vamos a ver la deidad de Cristo, donde Él declara que es Dios, y ahí es donde también ellos no pueden resistirlo, tampoco pueden resistir que Él pueda transgredir el día sábado, y vamos a ver el verdadero motivo, si Jesús estaba bien o estaba mal lo que hacía, porque algunos dicen que transgredió el sábado, otros dicen que no. Así que veamos. Comencemos el estudio en el nombre de Jesucristo. Padre, yo te pido que me guíes a través del Espíritu Santo, que puedas también ayudar a las personas que están en casa a comprender las Escrituras, que las amen, que las deseen, porque estas cambiarán su interior, estas cambiarán su vida y encontrarán vida eterna. Guíame a través del Espíritu Santo, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Exactamente nos dice la fiesta. Algunos dicen que puede haber sido la Pascua, otros la de Tabernáculo, la fiesta de Purim, varias fiestas que tienen los judíos y algunas que son obligatorias, como siempre lo hemos dicho, obligatorias para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. No especifica Juan cuál es. Pero en una de esas fiestas, ¿qué hace Jesús? Se acerca a un lugar, dice que sube a Jerusalén. Cada vez que Jesús o alguien iba a Jerusalén, se decía que subía a Jerusalén. Entonces, por eso dice subió a Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén queda en sí en alto, queda en el monte Moriah, lo hemos dicho varias veces. Y sucede lo siguiente, que en esa fiesta, como toda fiesta, había mucha gente. Y también en esa fiesta, también las personas acudían más a este estanque, más a este lugar. Y dice ahí, el 5.2,
Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, una piscina, una acumulación de agua, llamada en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía multitud de enfermos, multitud, hermano, muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Imagínense ese momento, imagínense ese lugar. Y que ellos esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Me llega la risa, hermano, la ceguera que produce la religión. Es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Amén. Examinemos ahora los versículos. Ese lugar de Betesda es un lugar que significa casa de misericordia en hebreo, ¿ya? Y ahí había agua y muchas personas que eran necesitadas, enfermos. Había una tradición que corría de que un ángel movía las aguas, pero era tradición, que movía esas aguas. Entonces el primero que llegara iba a ser sano a través de ese efecto milagroso que producía el ángel, ¿ya? Pero a través de otro apunte que tengo en la otra diapositiva, yo te quiero enseñar y quiero también poder expresar los significados de algunas cosas que salían ahí, ¿ya? Ahí hablaba de que ese estanque quedaba en la puerta de las ovejas, ¿ya? En el sector de la puerta de las ovejas. Eso sale como respaldo arqueológico y también bíblico. Sale en Nehemías 3:1, que dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ahanael. Habían varias puertas, hermanos, en Jerusalén hasta el día de hoy. Ahora los muros son diferentes, con los años, con la guerra se han levantado diferentes muros, pero el sector sigue estando. Es más, encontraron este posible estanque de Betesda, fue encontrado por los estudiosos, por los arqueólogos, y tiene sus pórticos, tiene las dimensiones y confirma la veracidad de esta historia bíblica. Eso existe hoy en día, tú lo puedes, si vas a Jerusalén, te lo pueden mostrar, ¿ya? Esta efectividad de las aguas era real, pero no era porque un ángel las movía. En realidad era parte de la tradición. No era real que el ángel las movía. Después de que hubo sanidad en estas aguas, porque posiblemente estas aguas, según los estudios, venían de una vertiente que nacía desde el piso y hacía, como sale el dibujito ahí, hacía como gorgoros para arriba, hacía movimientos. Entonces la tradición empezó a correrse como toda tradición, y sobre todo en Jerusalén, ¿cierto?, donde hay tanto peso de fe, de que era un ángel que movía las aguas. También se dice que esta agua era media rojiza, porque son como manantiales, son como aguas térmicas, de esas aguas especiales que llevan minerales y que realmente la gente se sentía mejor. Es como cuando uno va, ¿cierto?, a lugares y algunos quieren ir a esas tinajas donde hay agua, o esas piscinas como vertientes o que son cálidas, que son termas, como las termas, eso quería decir. Entonces traen como sanidad, las personas se sienten bien, se sienten más sanas, que le hace bien a los huesitos, a los músculos. Eso era lo que realmente pasaba.
pero no era un ángel. La verdad que no era un ángel, sino era una tradición. Pero esa era la fe de él. Y esto es importante entenderlo. Era importante entender esto. Era la fe de él. Era la fe de él y la fe de la gente. De que creían de que era un ángel. Jesús no criticó su fe. Jesús no criticó su fe. No criticó, no le dijo, oye, ustedes están equivocados. Sino que Jesús vino a hacer una pregunta honesta. Honesta, como puse ahí. ¿Quieres ser sano? Le pregunta ahí al paralítico. ¿Tú quieres ser sano realmente? ¿Quieres ser sano? Eso dice en el versículo, veámoslo ahí. ¿Quieres ser sano? Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, que eran 38 años, le dice, ¿quieres ser sano? ¿Qué harías tú si Jesús te preguntara a ti si quieres ser sano? Perdón, esa es la diapositiva anterior. ¿Qué le dirías tú? ¿Y por qué lo puse tan grande? ¿Sabes por qué? Porque hay personas que a veces no quieren salir de la enfermedad. A veces no quieren salir de los estados depresivos, enfermedades, situaciones difíciles de la vida. Cuando está Jesús ahí y te dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? ¿Qué le dirías tú? Yo le diría, sí, quiero ser sano. Bueno, él hace una pregunta honesta para un hombre que llevaba 38 años de decepción, porque él dice, cada vez que se mueve el agua, no hay nadie que me pueda llevar. Imagínense, Jesús vio multitud, pero se fue a él. ¿Por qué no los sanó a todos? Eso también pasa hoy en día, que a veces creemos que porque somos cristianos tenemos que ser sanados sí o sí. O que toda la multitud deben ser sanas. ¿Por qué el Señor no los sana a todos? Porque Él sana y tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Lo que hay que tener ojo aquí es cuando tú escuchas que está Jesús ahí y te dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres salir de ahí? Y tú no quieres salir de ahí. Bueno, él sí quería salir de ahí. Este hombre sí quería salir de ahí. 38 años de decepción, no podía llegar y Jesús tuvo misericordia de él. Por eso es bonito el nombre que tiene este lugar, Betesda. Que algunos dicen que inclusive la palabra también tiene que ver con Betsaida. Bets, casa de pescadores. Betesda, casa de misericordia. Es un complemento de las palabras. Así que Betsaida, mira. Mira como el Señor. Casa de misericordia, Betesda. Esta fue una pregunta sincera. Jesús sabía que no todas las personas enfermas quieren ser sanadas y que algunos están tan desanimados que alejan toda esperanza de ser sanados. Jesús lidiaba con un hombre que podía tener su corazón tan marchito como sus piernas. Por lo tanto, intentó edificar la fe de ese hombre. Qué bueno Jesús. Dios no lo sanó en el año 20, no lo sanó al año, ni a los 10 años, ni a los 20, a los 38 años. Pasó tiempo, ¿cierto? Nunca es tarde para esperar una sanidad. Nunca es tarde para seguir creyendo. Así que yo te animo a que sigas creyendo para que se produzca un milagro a lo mejor en tu vida. Jesús está ahí, Jesús está en tu corazón. Y si tú no conoces a Jesús, puedes venir a Él para ser sano también. Y no solamente sano del cuerpo, sino sano de tu alma. Y no sano solamente, no salvo también. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué reacción hay qué reacción tienen estos hombres, ¿cierto? Al ver lo que Jesús le dice. Porque este hombre le dice, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Bueno, ese versículo también tiene que ver con esto. ¿Por qué? Porque cuando Jesús ve a este hombre acostado, ellos se enojaron. Él dice, este es día de reposo, día sábado, eso quiere decir sábado, Shabbat. Entonces, ¿por qué se enojaron tanto?
¿Por qué se enojaron tanto? Tan fuerte es vivir la tradición, tan fuerte es tener una vida religiosa que nos puede cegar a ese nivel. Y ahí empieza un deseo en el corazón de estos hombres, que lo vamos a ver a través de la palabra, que quieren matar a Jesús por ser igual a Dios y por no guardar el sábado religiosamente, o el Shabbat. ¿Por qué le puse religiosamente? Porque Dios quiere que tú tengas un Shabbat. Dios no ha abolido la ley. Él quiere que tú descanses, que tengas un tiempo de reposo. Pero no se trata de un día hoy en día, se trata de Jesús. Jesús dijo, yo soy el reposo, yo soy el Señor del día de reposo. Siempre ha estado en el corazón de Dios que el hombre descanse, que la tierra descanse. Pero aquí lo que ellos estaban exigiendo es otra cosa, y lo vamos a ver aquí. Dice, él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Hay unos versículos que me quedó ahí, que me faltó. Perdón. Por eso que allá barrar la diapositiva que venía. Se los voy a leer, perdón. Voy a corregir el PowerPoint. Pero aquí me falta del 7 al 9. Lo leo. Me perdonan, se los voy a leer. Señor, bueno, voy a leer, perdón, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? El Señor le respondió, perdón, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Le responde el paralítico, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Ese es el 9. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Jesús se lo había ordenado, Jesús lo había sanado, pero ellos no pudieron ver eso. Ellos no vieron el milagro gracias a su religiosidad. Ellos no vieron que Cristo había levantado a este paralítico de 38 años que hasta seguramente y posiblemente lo conocían. Posiblemente. 38 años, hermanos, hermanas, amigos, que este hombre iba para allá. Posiblemente iba una vez al año por la fiesta. Posiblemente. O estaba todo el tiempo ahí. Porque según los estudios, la gente se aglomeraba cuando eran las fiestas. Cuando sabían de que posiblemente el ángel iba a tocar el agua, se iba a mover el agua y ellos tenían que correr ahí. O moverse, arrastrarse hasta ahí. Pero este hombre nunca podía. 38 años soñando sumergirse en el agua después que el ángel la moviera. Hasta que llegó el ángel de Jehová. Y sí sucedió el deseo de su corazón. Maravilloso. Ahora sí. Él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Le ordenó Jesús. Dios le ordenó. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? ¿Por qué? Porque Jesús cuando hace este milagro se va. No se queda ahí recibiendo honores, no se queda ahí esperando que fuera reconocido. No, Él se va. Él se va. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Dijo, ese hombre a mí me sanó y me ordenó, pero no sé quién es.
tal vez habrá pensado en su corazón, es un profeta, es un sanador. Y quedó ese hombre metido de felicidad, con un gran milagro en su cuerpo, pero no sabía que había sido Jesús. Aquí hay algo tremendo, porque también Jesús, en su divinidad, él sabía que se iba a encontrar con este hombre después. Pero en el momento él no esperó halagos, en el momento él no esperó ningún reconocimiento. Se fue, hizo el milagro y se fue, dejó el lugar. Lo único que hizo, tuvo misericordia de ese hombre para que fuera sanado, porque ese hombre llevaba mucho tiempo esperando sanidad, 38 años. Después le halló Jesús en el templo. Jesús fue a confirmar esa fe de ese hombre. Jesús, como buen judío, ¿qué fue? A orar. ¿Qué fue? A estar con el Padre. Fue al templo. Como dice el salmista, más vale un día en tus atrios que 1000 afuera. Más vale estar ahí de portero, en el lugar de reunión con mis iguales, contigo, Padre, que estar fuera. Y Jesús fue al templo y le dijo, lo ubicó. No fue una ida de casualidad, también como buen judío iba cumpliendo ciertos sus votos de ir al templo. Y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Mira qué interesante. Son palabras de Jesús. Dice, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. A veces Dios nos sana. A veces Dios nos da oportunidad. Jesús nos sana, nos restaura, nos saca de la mugre, nos saca del pecado. Pero nosotros volvemos a pecar deliberadamente. Hay que tener cuidado. Porque mira lo que dice Jesús. Has sido sanado. No peques más. ¿A quién más le dijo esto? A la mujer samaritana. Perdón, no. En cierto modo también. Pero perdón, a la mujer adúltera. No peques, vete, pero no peques más. Porque si seguimos pecando deliberadamente, nos puede venir un estado peor. Y el peor estado es que nosotros seamos enjuiciados por Dios y no salvados por Dios. Y que nos vengan también más consecuencias producto de mi pecado. Porque el pecar es salir de la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros seguimos saliendo de la voluntad de Dios cada vez más, entonces nos van a venir cosas peores. Porque la palabra dice que apartado de Él nada podemos hacer. Y Dios no es que esté amenazando. Te das cuenta que Dios no amenaza. Dios dice la verdad. Dios es un Dios justo y le dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Lo peor que te puede venir es el juicio de Dios. Te pueden venir más enfermedades producto de tu pecado. Las consecuencias de apartarse de Dios y pecar pueden ser físicas, mentales, espirituales. Pueden ser enfermedades, escasez económica, crisis económicas, crisis médicas, de sanidad. Te pueden venir un montón de problemas por seguir pecando. Jesús lo dijo. No lo digo yo porque a veces parecen amenazas. Oye, hermano, no peques más porque puede venirte algo peor. Es bíblico. Es bíblico. Por eso Jesús dijo, apartado de mí nada puedes hacer. ¿Cuál era la clave para Josué? Que no se apartara ni a la derecha ni a la izquierda. Que hiciera todo conforme al libro, conforme a la Torá, conforme a la palabra de Dios, conforme a la Biblia, conforme al Tanaj, que era el Antiguo Testamento en los tiempos de Jesús. No te apartes, le dijo, y te irá bien en todo lo que emprendas. Y si te apartas, te irá mal. Esa es la verdad bíblica, hermanos. Jesús lo dice, véalo usted mismo, véalo ahí. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Recién él sabe que es Jesús, que es Yeshua, el Salvador. Quiero decir algo con respecto a lo que dije anterior. No significa que cada vez que peques te vas a enfermar. No, tampoco es así. No significa eso. Pero sí te irá peor. Te irá peor. Si te sigues pecando, te irá peor. Eso sí que es bíblico. Pero puede ser infinidad de formas de que te vaya peor. Lo peor que nos puede pasar es que nos sentimos a Dios. Es que
es que nos escondemos de Dios como se escondía Adán y Eva. Pero es tiempo de refrigerio, es tiempo de volverse a Cristo, es tiempo de pedirle perdón, es tiempo de salir de esa condición, de meterse al estanque de Bethesda, pero espiritualmente hablando, de encontrar a Jesús. Él es el ángel de Jehová, Él es el que puede sanarnos. Él es el que nos puede sanar físicamente y espiritualmente. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Y fíjense lo que dice acá ahora. Que este hombre se fue y dio aviso a los judíos de que Jesús era el que le había sanado. ¿Tú entiendes que Jesús es el que te sanó, el que te salvó? ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes realmente? Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. Por esta causa. Porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Por qué tan fuerte eso? ¿Por qué tan fuerte? ¿Por qué tan fuerte tanta rabia a los judíos? Los vamos a descubrir. Los vamos a ver. Por no respetar el día de reposo según los judíos. Y Jesús le respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esas eran las dos faltas gravísimas que Jesús cometió según los judíos, que debería morir por esa causa. Por quebrantar el día sábado y por hacerse igual a Dios. Y decir que Dios era su Padre. Y que él era igual al Padre. Y que él iba a seguir trabajando igual que el Padre. Porque el Padre, ¿qué es lo que hace? El bien. El bien. Dios es bueno en gran manera. ¿Cuántos me dicen amén? Dios es siempre bueno. Nunca es malo Dios. Él es justo. La justicia también tiene corrección. La justicia, la expresión de amor también es corregir la vida. El padre que no corrija a sus hijos es porque no los ama, dice la palabra de Dios. Entonces, él dice: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y el trabajo de mi padre es hacer el bien. Yo he hecho el bien. Ahora, ¿Jesús quebrantó el día de reposo? ¿Creen ustedes? A ver si alguien me puede responder. ¿Alguien puede dejar respuesta? ¿Quebrantó el día de reposo Jesús? Lo vamos a ver. Y ahí comienza este deseo de matar a Jesús. Quieren matar a Jesús por ser igual a Dios y no guardar el sábado religiosamente, le puse yo. Quiero hablar 2 puntos para que aprendamos lo siguiente. La Torá versus la Misná. La Torá decía lo siguiente con respecto al sábado. Éxodo 28 al 11. Dice: acuérdate del día de reposo, que es sábado, para santificarlo. Apartarlo. ¿Para quién? Para Dios. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En ningún momento dice cuál es la obra que no se debe hacer. Toda obra que traiga un cansancio y que esté fuera de la voluntad del Padre. Pero los judíos, como quisieron en forma, nació como una buena intención, quisieron
le pusieron apellido a esta demanda. Lo que había que hacer era descansar en Cristo, descansar en Dios, porque para Jehová era ese reposo, para estar con Él, para hacer el bien, para hacer obras de misericordia, para leer la palabra, para descansar físicamente, para que descansar a la tierra, para descansar a los trabajadores, los siervos, y buscaran de Dios ese día. Pero no para dejar de hacer las obras de Dios o las obras de misericordia, sino las obras humanas torcidas del corazón del hombre, sus obras humanas. Pero aquí Jesús estaba haciendo las obras de Dios. Estaba haciendo una buena obra que no estaba prohibida por la Torá. La Torá, que es lo que es los 5 libros de la Biblia, o del Antiguo Testamento, mal dicho Antiguo Testamento. El Tanaj era la Torá, también más los libros poéticos, los proféticos también, los escritos que le llaman los judíos. Ese es el Tanaj. Y la Mishnah, como dice ahí, se deriva de una palabra hebrea que significa repetición o instrucción. Los judíos ortodoxos creen que en el monte Sinaí Dios le dio a Moisés tanto la ley escrita como las instrucciones orales para cumplirla. Con el tiempo, la Mishnah llegó a ser la base del Talmud, que es otro libro que los judíos respetan mucho, pero que son de tradiciones y que tienen que ver con la Torá, pero no es la Torá en sí, es como la Torá oral. Es la tradición que se transmitió, que también los rabinos, los estudiosos, como dicen ellos, los entendidos, que hicieron, pusieron más artículos, pusieron más demandas, pusieron más peso, más carga, que Jesús le dice, ustedes están poniendo más carga que ni siquiera ustedes pueden llevar, le dijo Jesús. Esa es la Mishnah, esos son los Talmud, instrucciones, tradiciones. La Torá es instrucción, enseñanza, doctrina, dada por Dios en los 5 primeros libros. La Mishnah al final fue escrita por los rabinos, por los entendidos, por los eruditos. Aquí yo le voy a hablar una parte de la Mishnah del capítulo 7 que tiene que ver con el Shabbat. Dice, el que construye una estructura, lo que está prohibido hacer en el Shabbat, el que construye una estructura y el que la desmantela, el que apaga el fuego y el que enciende el fuego. Imagínense, no podían ni prender ni encender fuego. El que da un golpe con un martillo para completar el proceso de producción de una vasija. Y quien lleva un objeto de un dominio a otro. Todas estas son categorías primarias de trabajo y suman 41 menos. Son términos de la Mishnah. Eso ellos prohibían. Y ese es un pedacito, hermanos, que saqué, un pedazo pequeñísimo. Entonces, en este capítulo 7 donde salen las prohibiciones de todos los trabajos, y son muchos trabajos que no podían hacer, que no están especificados en la Torá. En la Torá no salen. Entonces Jesús no transgredió realmente el Shabbat, porque Él era Señor del Shabbat. Lo que Él transgredió son las tradiciones de los rabinos, de los entendidos, las tradiciones de los maestros de la ley, de las escuelas rabínicas de ese tiempo, pero nunca transgredió lo que el Padre deseaba, porque lo que Dios más quiere en un Shabbat, que tú decidas tomar un día de reposo, es que tú ahora hagas obra de misericordia, que hables con Dios, que ores, leas la palabra y que hagas el bien. Y lo que Jesús estaba haciendo era al revés, cumpliendo cabalmente el Shabbat. Así que por ese motivo ellos no podían ver eso, por eso querían matar a Jesús. La Torá fue la que escribió Moisés, la Mishnah son las tradiciones, o el Talmud, las tradiciones que hicieron los sabios de Israel, y donde pusieron más cargas de las que podían resistir. Y eso fue lo que Cristo les criticó. Eso fue lo que el Señor le dijo: usted cuelan el mosquito, pero dejan pasar el camello. Espero que se haya entendido esa parte. Respondiendo entonces Jesús y le dijo: de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Imagínense lo que dice, lo que ve hacer al Padre. Ellos se volvieron locos ahí. Dijeron:
¿Cómo? Sí, ellos respetaban tanto a Elohim, a Dios, que no querían nombrar ni su nombre. Y él dice, es mi papá. Y yo hago lo que veo hacer a mi padre. O sea, está diciendo, yo soy uno con mi padre. ¡Wow! Eso fue algo pero tremendo que Jesús declaró. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Oh, imagínense, Él se declara uno con el Padre, que ve, le predica el Evangelio del reino de Dios. Y le dice, yo les daré vida igual como el Padre da vida, como el Creador da vida. Ellos no lo podían creer. Que como esa imagen que sale ahí, por decirlo así, ese hombre está diciendo que era Dios y que estaba con Dios y veía a su Padre, que es Dios, Elohim, hablar cosas, escuchar, decir cosas, y él las repetía. Él seguía la instrucción directa de su Padre porque era uno con él. Era una locura para ellos. Una locura. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y dice, yo tengo el juicio ahora. Y resulta que ellos que creen en el juicio final, una vez más dicen, está loco. Este hombre está loco. Este dice ser Dios. ¿Cómo va a ser el que va a enjuiciar si es Dios el que enjuicia? Por eso también Jesús perdonaba pecados, cuando el Padre es el único que puede perdonar pecados. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y Él se hace igual. A mí me tienen que honrar delante de los fariseos, imagínense, delante de los saduceos, de los escribas, de estos religiosos, es decir, a mí me tienen que honrar igual como honran al Padre. Y honrar, adorar es inclinarse, seguir los preceptos, seguir las enseñanzas, humillarse y tenerlo como el único Dios, soberano Dios. Y Él dice, yo estoy en la misma condición. Y se hace uno con Dios, igual a Dios. Y después más tajante, fíjese lo que dice el 23, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y cuando habla de hijo, es un término de hijo de que nace de Él. No es que aparte, que es uno con Él, que es parte de Él, que es parte de su esencia, de Elohim. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Él dice, yo soy el que doy vida. Y yo doy la salvación. No sacas nada con creer en Él, sino crees en mí, dijo Jesús. ¡Wow! Ese tiene vida eterna. El que cree en mí. ¡Wow! Fue tremendo. Tremenda revelación. El Evangelio del reino de Dios. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay un solo camino para llegar a Dios, que es el camino del Hijo. Jesús es la verdad, la vida. Jesús es resurrección, es vida eterna. Es el único camino. Jesús es el Padre. Jesús es el Espíritu. Jesús con el Padre y el Espíritu Santo uno son. Yo soy la resurrección y la vida. De cierto digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, de Jesús, de Yeshua, con voz de trompeta, y los que la oyeran vivirán. ¿Has escuchado la voz de Dios? ¿La has escuchado? Te invito a escuchar la voz de Dios, que es la voz de Jesús. Él te dará vida eterna, Él te puede resucitar en el día postrero. Los que creen en Cristo no morirán jamás, han pasado de muerte a vida. Él dijo, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, siempre ha sido, es eterno, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Es la misma esencia, es el mismo Dios, es igual a Dios. Los dos tienen vida en sí mismo. Jesús también es eterno, no ha sido creado, siempre estuvo. Comienza así el libro de Juan. El Logos, la palabra, es eterna y siempre ha estado. El Verbo. Y también le dio la autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre.
Es el que dice Daniel, el Hijo del Hombre, cabalgando en las nubes. Es Dios que viene a enjuiciar a la tierra para el juicio de las naciones. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Va a llegar un día, nosotros ya vamos a estar listos ya, pero va a llegar un día donde todos van a resucitar para estar delante del trono de Dios, para ser juzgados. Pero nosotros ya vamos a estar pasando claro, porque ya estaremos con Cristo reinando. Pero van a resucitar estos para juicio y para la muerte segunda. Pero nosotros somos bienaventurados los que fuimos librados de esta muerte. Y los que fuimos, los que dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y también los que hemos sido arrebatados, porque estaremos para siempre con el Señor vivos, vivitos. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí vamos a quedar. Jesús es la resurrección y la vida. Jesús es vida. Imagínense, tremenda declaración. Y con esto nosotros, hermanos, hemos aprendido de que Jesús provocó ese celo en los judíos, en los religiosos, en el momento que él dijo: yo soy igual que el Padre, yo soy lo mismo y no hago nada que el Padre no me diga, porque yo lo veo hacer las cosas, porque yo lo escucho, y no hago nada de que Él no me diga, y porque yo tengo la misma esencia que Él, y porque en mí está la vida y a mí me ha dado el juicio. O sea, yo soy igual a Dios y a mí se me debe honrar. Fue todo delegado hacia mí, que soy en sí Dios en la tierra. Eso dijo Jesús. Y también, como era Señor de todo, también Él era el Señor del día sábado. Era Señor del Shabbat. Y no transgredió el Shabbat Jesús, porque Él hizo el bien. Él lo que estaba haciendo era haciendo la obra de Dios. Dijo: mi Padre trabaja hasta el día de hoy y yo también trabajo. Con nosotros el mayor reposo que podemos tener es en Cristo. Él es nuestro Shabbat, Él es nuestro reposo. Pero tenemos que tenerlo. Venid a mí todos los que están cansados, cargados, que yo lo haré descansar, dice Jesús. Y debemos ir a Jesús. Debemos ir a Él, reposar en Él. Cualquier día tenemos que apartarlo para Él. Generalmente lo hacemos el día domingo, alabamos su nombre. El día miércoles también apartamos un tiempo. Él es nuestro reposo. No se trata de un día, se trata de Él. ¿Cuándo estás con Él? ¿Cuándo te dedicas a estar con Él? A descansar el cuerpo, dejar de hacer tanto trabajo, porque si no te vas a enfermar. Así que espero que Dios te bendiga mucho. Espero que te haya servido este estudio. Y en este capítulo sale cuál fue el motivo y los dos motivos por qué Jesús fue perseguido. De ese momento, una persecución para ser muerto, para matarle. Y también vemos el gran milagro de este hombre de 38 años que esperaba esta tradición, esperaba al ángel, pero el ángel llegó. ¿Pero quién ángel? El ángel de Jehová. Llegó Dios mismo, hecho hombre, a sanar su vida y a responder ese clamor que estaba en su corazón por 38 años. Que Dios te bendiga mucho. Shalom, nos vemos el próximo miércoles y que Dios te bendiga mucho y que puedas ser grandemente bendecido con los estudios y sigas aprendiendo y no te olvides que estudiamos juntos la Biblia. Shalom y nos vemos en el culto, las casas iglesias. Bienvenido, inscríbete, suscríbete para que te lleguen todas las notificaciones. Shalom.